siempre uno por otro, ore por sus hermanos, por el hermano que se sienta a la par. Nosotros siempre que venimos los miércoles a la oración, yo siempre acostumbro a orar por cada asiento, porque yo sé que cada asiento el Señor tiene para alguna persona, para alguna familia. Entonces, como hermanos, oremos uno por otro para que todos estemos fuertes, todos vengamos en un mismo sentir a adorar la presencia de Dios. ¿Cuántos venimos a adorar la presencia de Dios? ¿Cómo le cantamos? Que así el Señor pueda ver que nosotros venimos con gozo a la casa de Dios, que para nosotros esto tiene que ser un deleite, porque dice la palabra que si esto no es un deleite, se siente aburrido. Entonces empezamos a dar un mal testimonio, está aburrido. Pero cuando nosotros venimos con propósito, la iglesia no es aburrida. La iglesia se llena, hermano, de la gloria de Dios, porque todos venimos a adorar ¿a quién? A papá, a que vive y reina por los siglos de los siglos. Es lo bonito cuando meditamos y entendemos estas cosas, que venimos a la casa a adorar la presencia de Dios. Y como tema le he puesto, ¿cómo tratarías a la novia? Oiga bien, ¿cómo tratarías a la novia? Hay formas de tratar a la novia. ¿La puedes tratar mal o la puedes tratar bien? Si no andamos en los caminos rectos del Señor, olvídense que la vamos a tratar toda la vida mal. Porque queremos las cosas a nuestra manera, no hay comprensión, no hay amor, sino que lo que hay nada más es un mal pensamiento dentro de nosotros. No dice la palabra que del corazón es donde salen todos los malos pensamientos. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, nuestro corazón es transformado y tratamos a la novia con amor, con respeto. Imagínense nuestro Señor Jesucristo, cómo nos trató a nosotros espiritualmente. Somos la novia del Cordero. Tenemos que estar agradecidos con el Señor porque nos ha rescatado y nos ha tratado con amor. Nos tiene en su casa adorando la presencia. Somos ese pueblo. Como decía, si vamos a leer la palabra de Dios. Hemos sido golpeados, hermano, a través de tantas cosas y solo Él nos ha podido dar el gozo. Y por eso nuestro Dios Todopoderoso nos ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y vamos a leer la palabra en San Lucas 4, del versículo 16 al 19. Mire la revelación del profeta Isaías que a Jesucristo le toca leer. Para que vea a lo que vino nuestro Señor cuando nos encontró a todos nosotros. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Lucas 4, versículos del 16 al 19, para que lo tengamos todos y meditemos y miremos ese gran amor de Cristo Jesús hacia con todos nosotros. Tranquilos todos, cuando ya lo tengamos, amén, porque esta palabra es bueno que la llevemos en el corazón, porque vamos a ver la obra de Dios a través de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, porque solo así nosotros podemos adorar la presencia de Dios. Y dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Guarda esa palabra, sobre mí. No es que Cristo no tenía el Espíritu, vino poder sobre él. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por Jesucristo, hermanos. Sin Jesucristo esto no tuviese sentido, esto estuviese triste, sintiéramos sin ganas de adorar la presencia de Dios. Pero cuando miramos que enviaron a este Salvador a liberarnos, hermanos, para poder adorar la gloria de Dios, esto es lo más hermoso de parte de Dios. Es la expresión del amor, darnos a Jesucristo en nuestras vidas. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Dame palabra, dame revelación, Señor. Y así mismo que nuestros hermanos, Señor, puedan abrir sus oídos y atesorar la palabra con todo el corazón, Señor. Porque a ti te venimos a dar gloria y honra, Señor. A ti te venimos a exaltar, Señor, porque tú nos has demostrado tu amor al habernos dado a Jesucristo para que viniera a sanarnos, Señor, para que viniera a liberarnos, Señor, para que nos diera el gozo, Señor, que el mundo nos había arrebatado. Pero a través del Espíritu Santo, Señor, nosotros creemos en Jesucristo, Señor, y aquí estamos presentes para darte gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
miramos que vino, dice, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, dice. Pero también dice que vino a hablar la palabra de Dios. En el tiempo de Juan el Bautista se predicaba la palabra del arrepentimiento para que la gente comprendiera que sin arrepentimiento es difícil poder buscar la presencia de Dios. Todos nosotros a diario tenemos que arrepentirnos de a veces las faltas que hacemos como seres humanos. Porque aquí nadie puede decir que no le fallamos a Dios. Con el pensamiento le fallamos a Dios. Entonces, cuando nos arrepentimos, nosotros reconocemos, y es ahí donde entramos al aposento, oramos en lo secreto y le decimos a papá: papá, esto está pasando en mi vida. Hay cosas, Señor, que yo no debería de hacer y las sigo haciendo. El Señor quiere una comunión porque Él nos ha liberado. Para poder estar aquí, nos ha liberado de muchas cosas. Nos ha liberado de la muerte, de enfermedades y a saber de cuántas otras cosas más, hermanos, que pudo habernos pasado fuera de los caminos del Señor. Pero el Señor te trae aquí y te muestra su amor a través de Jesucristo, haciendo obras en tu vida. Cuando entra ese espíritu dentro de tu interior y tú reconoces cuando hay algo que está bien y algo que no está mal. Yo se lo aseguro que todos los que estamos aquí entendemos cuando algo está bien y cuando algo está mal. Si usted hace algo malo y usted ha recibido a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, dentro de usted el Espíritu le dice: esto que tú estás haciendo está mal. Pero también dentro de ti el Espíritu testifica que Cristo mora en ti, porque tú vienes a la casa de Dios y no vienes con tristeza, vienes con gozo, porque tú sabes quién es el que te ha rescatado. ¿De dónde nos ha rescatado? Dice que nos rescató porque antes no veíamos. Podíamos venir a la casa de Dios y no íbamos a sentir el gozo, sino que por lo contrario, tristeza. Estábamos presos, dice la palabra de Dios. Estábamos presos. ¿Por qué? Porque éramos, dice, presos al pecado. Nos llamaba la atención más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, aunque las cosas del mundo sean deleite para la carne, tú las sometes y vienes a adorar la presencia de Dios a la casa de Dios. ¿Cuántos venimos a adorar la presencia de Dios? Deseo con ganas para Dios. ¿Qué es para papá? ¿Qué es para papá? Y hagamos que venimos con ese propósito, a que en esta casa se sienta la gloria de Dios. Usted sabe que se ha levantado un espíritu de mal testimonio. Un espíritu donde dice: ya no se siente como antes la presencia de Dios en las iglesias. Y muchas veces estamos apoyando eso. Sí, es verdad. Yo miro apagada a la gente. La gente no está apagada. La gente hay que hablarle al Espíritu, que es un adorador de Dios, que es una adoradora de Dios. Cristo les hablaba a sus discípulos no por lo que veían ellos, porque los miraba débil. Hoy lo pudimos leer en los estudios. Cristo les hablaba a su espíritu, que ellos entendieran que ellos eran propósito de Dios y que en la vida iban a haber pruebas, dificultades, tempestades, pero a través de Cristo Jesús ellos iban a vencer. Nosotros hemos vencido, hermanos, porque estamos adorando la gloria de Dios. Hemos vencido problemas, dificultades, a saber de dónde, pero cada uno de nosotros, Dios nos ha sacado a saber de cuántos otros problemas. Estábamos heridos, hermanos, por una u otra razón, triste. Pero es ahí donde miramos la gracia de Dios cuando viene Cristo a nuestras vidas y empieza a transformarnos y empezamos a entender que sin Él nosotros no somos nada. Él ha cuidado a la novia. La novia, dice aquí, estaba maltratada, estaba presa, estaba ciega, dice. Y cuando vino Jesucristo, vino a darle vida, vino a decirle: no te preocupes, el mundo te ha golpeado, yo vine a darte vida. Ahí es donde miramos el amor de Dios. Miren, que cuando todo el mundo, nosotros creemos que todo el mundo nos ama, no todo el mundo nos ama. Por eso que usted ve que se traicionan unos con otros como seres humanos. Eso pasa. ¿Pero por qué pasa? Porque nosotros a veces como seres humanos aburrimos. ¿Usted cree que Cristo era rechazado? Porque llegó un momento que dice, al final del libro, dice Jesucristo que fue rechazado por envidia. Hay hermanos que los ven a ustedes gozosos aquí en la casa de Dios y les tienen envidia afuera, que no conocen a Cristo. Empiezan a dar un mal testimonio. Pero a esa iglesia que tú vas, no vayas. Suenan palabras que parecieran bonitas al oído, pero son palabras que te quieren destruir a ti. Porque tú no sabes con qué propósito Dios te ha traído a esta casa.
Tú no sabes si en aquel libro el Señor tenía. Hoy va a venir Matías. Hoy va a venir el hermano Juan Carlos. Y esa es la voz que yo voy a escuchar, que ellos van a adorar mi nombre en esta casa. Hay propósitos que no entendemos, Henry, por qué Dios nos ha traído aquí. Nosotros lo vamos a entender, ¿sabe qué? Cuando nosotros pongamos por obra la palabra de Dios. El problema es que es difícil. Y lo vamos a ir leyendo para que usted vea. Después de que estos hombres vieron tantas cosas hermosas en el Señor, ¿qué sucede en San Juan 16? Miren lo que le dice el Señor. Del versículo 5. Vaya meditando de donde nos ha rescatado, nos ha limpiado, nos ha ayudado. Pero ahora llega el momento que el Señor le toca partir. Medite, porque por eso esta palabra, San Juan, versículo 16, ve, capítulo 16, versículo 5. Y mire lo que dice. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros pregunta a dónde vas. Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Entonces, ¿por qué habrá llegado tristeza al corazón de ellos? Medite, hermano, porque de eso tratamos, de que nos llevemos la palabra y que nosotros tengamos ese entendimiento que Cristo le venía mostrando en su camino a ellos muchas obras, pero también no solamente eso, les dijo ya para ser testigo, el Señor les dijo, les ha hecho falta algo mientras han estado conmigo, les dice el Señor. Y todos ellos decían, no, porque teniendo a Cristo, nosotros lo vamos a tener todo. Pero ¿qué sucede cuando no tenemos a Cristo? Hermano, lo que se nos viene no son cosas fáciles, son cosas difíciles. Y ellos sabían que al no tener a Cristo, lo que se les venía no iba a ser fácil. Por eso es bueno que ustedes, cuando puedan, vénganse a los estudios los domingos, porque hoy estuvimos leyendo algo bonito de ver la necesidad de tener a Cristo en el corazón y tenerlo ahí con nosotros. Porque llega el momento que en la vida van a haber desafíos, van a haber pruebas, y a veces las pruebas no son fáciles. El Señor les dice, porque les he dicho que yo voy al Padre, tristeza ha llegado a sus corazones. ¿Cómo se sienten los que tienen su esposa, o las esposas que tienen su esposo, que diga su esposo, yo, para hoy en la tarde, creo que el Señor ya me está reclamando, me tengo que ir? ¿Usted cree que su esposa le va a decir, ay, que te vaya bien? En ese momento se desparrama a llorar, porque no quiere aceptar si lo ama, porque no quiere aceptar esas cosas. Ahora se imaginan estos hombres cuando ya Cristo les da esa noticia, cómo ellos se sentían tristes, afligidos. Entonces, ¿qué sucede, hermano, cuando nosotros no tenemos a Cristo Jesús? Venimos golpeados. A veces nos sentimos tristes. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender, a descifrar qué nos hace falta. Porque Cristo Jesús se lo dijo a ellos. Lo que hoy para ustedes es una tristeza, mañana se convertirá en gozo. Lo que hoy ven ustedes como una derrota, mañana ustedes la van a ver en una gran victoria. Porque Cristo les estaba hablando. Posiblemente todos van a decir, míralo, en esa cruz murió, pero la sorpresa es que lo vieron resucitado al tercer día. Él es nuestro Señor. Él pudo vencer la muerte, hermano, y les iba a demostrar a ellos que si Él había vencido, ellos iban a vencer en Él. Pero es difícil aceptar a veces las cosas que pasan en la vida, porque son cosas muy difíciles para nosotros como seres humanos. Pero tenemos que creer en Él, y si creemos en Él vamos a ser fuertes, porque la palabra, así como nos dice aquí, hermano, no es fácil entender
que nuestro corazón se tiene que llenar de alegría en medio de incluso de adversidades. Y dice así en el versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros más, si me fuere os lo enviaré. Nosotros sin el Espíritu no íbamos a poder. Sin la ayuda del Espíritu es difícil, porque adentro de ti tú reconoces cuando algo es bueno o algo es malo. Y es ahí donde tú das frutos de arrepentimiento, cuando tú reconoces que tienes que entender que tienes que esforzarte. Si no fuera así, hermano, yo se los aseguro que fuera difícil poder venir a los estudios. Fuera difícil poder venir a escuchar los viernes la palabra, los domingos. Hay un sinnúmero de cosas para poder poner excusas y no buscar de la presencia de Dios. Hay un montón de excusas de inteligencia humana para no buscar de la presencia de Dios. Y es ahí donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque dice que Él es el que nos va a enseñar cuando nosotros estamos haciendo algo que no nos conviene a nosotros. Él dice que nos dice dentro de nosotros cuando algo está malo. ¿Usted cree que si el Señor nos está invitando a esa gran cena, el Señor no quisiera que todos viniéramos con alegría aquí, ser invitados y poder estar con gozo ahí en su presencia? Si en este momento tocara la venida del Señor, la iglesia tiene que estar preparada con gozo. Pero si la iglesia no está preparada y viniera, ¿qué encontramos? Una iglesia débil. Y esa es la razón por la cual todos tenemos que esforzarnos para poder vencer a entender que no vamos a venir por agradarnos a nosotros como hombres. Venimos porque estamos esperando a Cristo Jesús, que viene por un pueblo santo, puro, que viene a adorarle en su presencia. Y ves qué difícil es poder entender esto, porque no sabemos ni el día ni la hora que Cristo va a venir. Y tenemos que estar preparados todos los días. Pero si nosotros sabemos que hay días de servicio, más tenemos que impulsarnos. Porque tenemos que entender, si en este momento son los días donde la gente se reúne para adorar a Dios, y qué tal también en este momento llega el Señor, ¿cómo estará tu lámpara? Hay que aprender a entender los tiempos, y sin la ayuda del Espíritu no vamos a estar. ¿Quiere leer lo que dice ahí en el versículo 16:32? Dice, mire, ven, he aquí, la hora viene y ha venido, ya que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Solo en Cristo Jesús vamos a vencer. Nos estaba dando una enseñanza que tenía un círculo cercano, y al final ese círculo lo iba a dejar solo por cumplimiento de la palabra. Pero nos estaba mostrando la debilidad humana, que por más que nosotros queramos hacer las cosas, si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios, créalo que hasta yo, si hacen una convocatoria hoy, puedo decir no puedo. Porque lo estaban haciendo sus apóstoles, que estaban viendo tanta maravilla. Y en este tiempo Cristo ya iba a ser en ese momento arrestado. Y por cumplimiento de la palabra, miren, cada uno salió y lo dejaron solo. Imagínense el gran amor de Dios, que su Hijo, siendo despreciado, desechado, aún así nos amó, hermano, que fue a la cruz y no abrió su boca. Imagínense. Imagínense el amor expresado con obra, pues. Porque esa palabra, si usted la medita, es un amor expresado por obra. Porque nadie paga la vida por otro. Y Cristo la dio por nosotros. Y ahí miramos esa obra de Dios, mire, ven.
que Cristo dice no abrió su boca, mirándolos a ellos, y todos se fueron. Dice que solo Juan le miró a María, tal vez ya anciana, y ¿sabe qué le dijo? Le dice, madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre, porque ni los hermanos estaban ahí conmigo. Todos se habían ido, hermanos. Y en ese momento, muchos habían dicho, no, yo daría mi vida por ti y ahí estaré. Se gozaban en lo que hacían con él, pero en el momento que iba a suceder, lo que iba a suceder en la cruz del Calvario, no había nadie. Entonces, ¿ves cómo somos los seres humanos? Y aún así Cristo nos sigue amando. Él no nos rechaza, hermano. Nadie nos rechaza. Nosotros no debemos de rechazar a nadie, pero sí tenemos que hablarle del amor de Cristo a las personas para que las personas procedan al arrepentimiento y puedan comprender que hay que esforzarnos más para buscar más de su presencia. Mire lo que dice la palabra de Dios cuando nosotros dice en el versículo 8: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Imagínense usted lo que Cristo nos está revelando, que con el Espíritu nosotros vamos a ser fuertes. El enemigo ya ha sido juzgado, dice. Pero tenemos que comprender que el Espíritu nos va a mostrar y nos va a dar la fortaleza que nosotros necesitamos para poder esforzarnos a buscar de Dios. De nosotros depende qué actitud mostramos para venir a la casa de Dios. Hay formas de vivir la vida. Créalo que usted tiene que meditar. ¿Con qué actitud yo tengo que buscar la presencia de Dios? La número 1, busque en su casa. Empiece a entrar a su casa. Segundo, gánese a los suyos. Trabaje con los suyos. Porque cuando yo meditaba esta palabra, aparte de que yo oraba, llegaba un momento que yo me le acercaba, ¿sabe una cosa? A mi esposa. Y yo le decía a mi esposa lo hermoso que es adorar a Dios. Con mis hijos, y a veces tengo lucha, hasta con aquel que está allá, ojito. Pero mi deber es instruirlo porque está un muchacho, enseñarle. Y yo sé que Dios hace la obra con ellos. Entonces empezamos el ministerio, la casa. Y ahí les empezamos a hablar del amor de Dios. A que ellos comprendan que en la vida van a haber cosas difíciles. Y luego después somos testimonio para los demás. Porque los demás empiezan a vernos a nosotros. Y están viendo que aunque no seamos perfectos, pero estamos hablando la palabra de Dios. Les estamos hablando a nuestros seres queridos la palabra de Dios. Y que todo depende de que Dios tenga misericordia, dice la palabra de Dios. Así es. Nuestro deber es clamar por nuestra familia y decirle cuánto nosotros los amamos. Pero ¿saben? Miren lo que sucede, hermano. Que esto es lo difícil, que cuando Cristo les estaba mostrando a ellos su amor, no todo el mundo creía a lo que le decía. Miren Juan 20, nos vamos a ir más adelante. Después de que les mostró, les habló, les dijo del Espíritu y les dijo cosas poderosas, miren lo que pasa. Después, Juan 20, el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, sentado, dice, ve, están las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús puesto en medio y les dijo, pasa a vosotros. Imagínense, Cristo estaba con ellos. Le habían dicho, no te negaremos, estaremos ahí. Pero llega el momento, a la hora que Cristo ya es crucificado, y en el primer día, ellos en vez de ponerse a saber de que Cristo les había dado la promesa del Espíritu, ellos estaban encerrados, dice ahí. ¿Y por qué estaban encerrados?
por miedo a los judíos. ¿Cuántas veces como personas nos encerramos por miedo? Miedo a tantas cosas que están pasando. Hoy tengo que trabajar, porque si no, no pago los biles, y dejamos de buscar la presencia de Dios. Entonces son batallas que no son para juzgar, si las vemos en el ámbito espiritual, sino para meditar que siempre va a haber algo que nos va a dar miedo. También hoy lo hablamos del miedo, que siempre hay algo que nos da miedo. Claro que siempre hay algo que nos da miedo. Cada quien es diferente porque Dios trabaja con cada uno diferente. Pero van a haber procesos en la vida donde Dios quiere más de ti, pero a veces tú no lo quieres dar. En este momento, Cristo esperaba que ellos estuviesen esperando la promesa del Espíritu. Esas fueron las últimas palabras que acabábamos de leer nosotros, ¿verdad? Que había dicho Jesucristo. Y que ellos estuvieran ahí gozosos. Bueno, Señor, vamos a esperar tu respuesta. Al tercer día, decía el apóstol Pablo, yo hubiese querido estar ahí, poder estar, presenciar eso. Ellos no, ellos estaban más con miedo. Y dice, cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Miren, o sea que mostrándoles, diciéndoles, ahora el Señor viene y para que crean le dice, mírenme, mírenme, tóquenme, vean con sus ojos que lo que están viendo ante sus ojos es real. Yo me he levantado entre los muertos. Y solo así se pudieron regocijar. Entonces, si nosotros sabemos que Cristo se ha levantado entre los muertos, ¿por qué no vamos a estar preparados esperando que nuestro Señor venga por una iglesia que está adorando, mi hermano? ¿Por qué la iglesia no puede estar preparada sabiendo de que nuestro Señor viene? Porque muchas veces no todo el mundo cree. ¿Ves que la misma palabra nos va explicando? Nos encerramos por miedo o no creemos. ¿Qué pasa? Porque el Señor les había mostrado. Si usted se le habla hoy de esta palabra y usted dice, fíjate que en verdad hay que prepararnos, hay que estar. ¿Usted cree que todo el mundo creerá a lo que usted dé testimonio de lo que se viva hoy aquí? No, usted puede decirle, yo miro un ángel en la iglesia de Jesucristo del Camino, háblese con cualquiera que sea cristiano, a ver si le van a creer. No le van a creer. Estos están locos, pero estamos locos por Cristo Jesús, hermano. ¿Por qué? Porque la gente no cree. Y léalo para que usted se dé cuenta. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu. Mire, ahí le sopló el Espíritu dentro para que ellos también pudieran creer. Dice, a quien remitiera los pecados le serán remitidos, y a quienes se los retuvieses le serán retenidos. Y mira lo que dice el 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos, y cuando Jesús vino, ¿qué le dijeron? Dice, le dijeron, pues, los otros discípulos al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en su lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y andaba con ellos. Entonces no todo el mundo va a creer a lo que damos testimonio, aunque esté con nosotros. Yo le puedo decir, mire hermano, yo siento la gloria de Dios, pero más de algunos va a estar despistado, no la van a entender. Y van a decir, este está loco. Y van a decir, ¿y a este qué le pasa? Pero va a haber un grupo que sí sabe que venimos a adorar a Dios en la casa de Dios, que es aquí la iglesia de Jesucristo del Camino. Entonces ahí se comparan los dos estilos de personas. El que entienda lo espiritual y el que no lo entiende. Digamos, él
Si lo están diciendo hermanos que andaban con él y estaban con él, ¿por qué no creer? Mire cuál fue la reacción. Si yo no lo toco, si yo no lo palpo, yo no creeré. Eso es lo que sucede con la gente. Para poder sentir la gloria de Dios tienes que creer en Él. Y si tú sabes que vienes a la iglesia a adorar la presencia de Dios, tienes que creer que Cristo se mueve en este lugar. Si tú no crees, no vamos a sentir y vamos a decir hasta que yo lo vea físicamente. Nosotros lo vemos espiritualmente y sabemos que su gloria se mueve en esta casa, hermano. Si no, de antes fuera a venir aquí. Porque ¿a qué lo haríamos? Para que nos aplaudan, para que sintamos nada más que predicamos. No, eso sería un engaño. Yo vengo aquí porque yo sé que la presencia de Dios se mueve en este lugar y que aquí sentimos que el gozo del Señor está aquí. Y cuando creemos eso, vivimos el Evangelio. Porque de nada sirviera venir solo por venir y predicar o sentarnos, quedar bien unos con otros. Hermano, eso sería dar vueltas en círculo. Tenemos que creer que aquí se mueve la presencia de Dios. Y cuando creemos, nuestro tiempo entonces no va a ser perdido y esas cosas están siendo anotadas en el libro de la vida. Yo le digo al Señor, ayúdame, dame la fuerza, dame la humildad, que lo que yo hable sea de ti para que tú seas engrandecido y que los hermanos lo puedan entender en el Espíritu y yo sé que ellos se van a gozar porque tu palabra da vida, dice. Y nos sometemos a Dios. En el transcurso empezamos a orar, a meditar, a decirle al Señor que tú quieres. Nos encerramos para que Dios nos pueda dar revelación. Entonces cuando uno viene con gozo a la casa de Dios. Pero ve que hay diferentes estilos de personas. Para que las personas puedan sentir tienen que venir. Pero para poder venir tienen que negarse. Y para poder negarse tienen que creer en Cristo Jesús. Y cuando creemos en Cristo Jesús, entonces miramos la obra del Espíritu en nosotros porque damos testimonio allá afuera, hermano. Ve cómo todo es una escala. Era lo que les estaba pasando a ellos. Tenían que creer. Y si no creían, iba a ser muy difícil para ellos. Nosotros podemos ver, hermano, que cuando Cristo Jesús le dijo a él, tengo que palparlo. Tengo que tocarlo. Cristo nos está hablando a nosotros como humanidad. Que tenemos que creer. Que tenemos que palpar. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? Leyendo la palabra. Porque la palabra te confronta. Cuando la palabra te dice que no es necesario ahí ver, tocar, sino simplemente creer. Somos bienaventurados nosotros que no lo vimos y creímos, dice la palabra de Dios. Y es ahí donde nos llevamos doble bendición, porque nosotros sin ver estamos adorando la presencia de Dios y hemos creído a lo que su palabra dice y su palabra dice que es verdadera. Mire lo que pasa. Ahí mismo solo déle vuelta a la página, Hechos 1. Versículo 4. Mire lo que dice ahí. Estando juntos, dice, le mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Ahí se está repitiendo la palabra de Dios. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Una cosa es tener el Espíritu y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu, reconocemos en nuestro interior que hay cosas que son malas y le decimos al Señor, ayúdanos. Y el Señor nos ayuda. Pero aunque lo tengas dentro, saliendo de la comunión de Dios, eres incitado al pecado más fácil. Porque como es interior, si yo le hago algo a alguien,
no tengo el valor de decirle a esa persona, perdóname por lo que yo he hecho. Sino que mejor te lo guardas. Y empiezas tú a hacer cosas simplemente que dentro del corazón ya Dios te las puso, que lo hiciste mal, pero no lo ejecutas, sino que te quedas con él. Si tú le fallaste a tu esposo, a tu esposa, dentro de tu corazón sabes que lo hiciste y ya no lo vuelvo a hacer. La traté mal. Pero llegó el momento que te volviste a enojar y la volviste a insultar. El Espíritu te dijo, lo que hiciste lo hiciste mal, pero lo estás volviendo a hacer. De repente el esposo viene con hambre y le dice a la esposa, hazme algo de comer. Ay, no, yo estoy cansada. Viene el Espíritu y te dijo, le hubieras hecho de comer a tu esposo. Y dentro del corazón tú meditas como mujer y dices, a la verdad, sí, tenía que haberle hecho de comer a mi esposo y le contesté mal. Mira lo que hace el Espíritu, esa es la obra del Espíritu, hacernos entender lo que está bueno y lo que está malo. Y entonces el siguiente día no lo manifestaste, pero vení y le hiciste una buena cena a tu esposo. Mira, ¿quieres un vaso de jugo? Mira, que el hombre viene al Espíritu y le dice, ves la buena mujer que tú tienes. Mira cómo el Espíritu empieza a hacer la obra, pues. Entonces vienes tú y también el Espíritu te empieza a decir, pero te acordás que la semana anterior tú la trataste mal, o sea, la trataste feo, le dijiste cosas tal vez no groserías, pero cosas que le hicieron sentir mal. Entonces viene el Espíritu y te empieza a decir, cosas diferentes. Para este domingo después del culto nos vamos a ir a comer a un restaurante. Mira el Espíritu cómo empieza a trabajar. Entonces cuando ya empiezan a llegar todos a la casa, hermano, empezamos a dar un buen testimonio. Porque empezamos a darle a nuestros hijos realmente lo que es el amor de Dios reflejado a través de la obra del Espíritu Santo. Mire, ve cómo obra el Espíritu Santo. Hacemos cosas en secreto buenas, pero como así hacemos buenas, podemos hacer cosas malas. Pero cuando viene el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no crea que es dar grito, brincar. No, es poner por obra la palabra de Dios. Tania, disculpame, yo te hice esto que no debería de haberlo hecho, pero perdóname por el amor de Cristo Jesús. Mira, esa palabra penetra en el corazón de la mujer. Igual la mujer, perdóname, amor, yo te dije esto. Mira, empieza a ver el fruto del amor de Dios en el hogar. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y eso tiene que estar en la iglesia. Ve. Qué hermoso es cuando nosotros entendemos que a través del bautismo del Espíritu Santo vamos a hacer la obra de Dios, porque vamos a agarrar fortaleza. Cuando yo leo esta palabra, yo le digo al Señor, ayúdame, Señor, para poder entender. Mira lo que dice así. Mira lo que pasa en el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido en una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto él iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y estos mismos, este mismo Jesús que han visto, sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá, como la habéis visto ir al cielo. Ahora imagínense el impacto. Tienen el Espíritu, ya reconocen lo bueno y lo malo. Saben que la carne está más impulsada a lo malo. No tengo ganas de buscar de Dios. Está más rica la mañana con esta lluvia para que no vayamos a la iglesia. Porque la verdad, siempre nos más quedarse durmiendo que levantarse de mañana a buscar de Dios. Entonces hay una batalla, miren, desde ahí. Pero cuando nosotros entendemos a través del Espíritu que nosotros tenemos que confiar en Dios y que tenemos que esforzarnos a hacer las cosas de Dios, nosotros nos vamos a alistar de mañanita y lo primero que vamos a hacer es orar para poder vencer el desánimo. Ahí el Espíritu viene. Y cuando tú vienes a la casa de Dios,
Tú ya vas a venir no solamente a través del Espíritu, ahora tú vas a venir dispuesto a recibir el bautismo del Espíritu. Y el bautismo del Espíritu no solamente lo vas a buscar, o sea, la llenura, un día, es todos los días, ser llenos del Espíritu, decía el apóstol Pablo, cantando salmos entre ustedes, decía, hablando y glorificando el nombre de Dios, y es así como van a ser llenos del Espíritu. No con borrachera, porque el borracho cuando anda borracho, y hace un montón de musarañas. Nosotros tenemos que levantar nuestras manos y glorificar el nombre de Dios, porque nosotros somos llenos del poder del Espíritu, sabiendo de Dios que nos regala el Señor. Póngase de pie, hermano, y dice la palabra. Vamos a orar, pero dice la palabra para finalizar, que después de que dio esa palabra el Señor, ellos se reunieron, dice, en el aposento alto. Y dice que se escuchó como un estruendo. Y ellos recibieron el Espíritu Santo. Recibieron el poder de lo alto. Ahora ellos no solamente discernían lo bueno y lo malo, ahora iban a tener el poder. Y cuando tenían el poder, dice que desde que salió este hombre, salió dando un discurso. Y en ese discurso se convertían personas. ¿Quién da la valentía para predicar, para hablar? Es el poder del Espíritu, miren. Vamos a botar el miedo y vamos a empezar a hablar con autoridad. Y así como descubrimos que las cosas malas moran dentro de nosotros, también vamos a descubrir que hay cosas buenas, pero el poder y la fortaleza la da la llenura del Espíritu, porque nos levantamos con poder y gloria a adorar la presencia de Dios. Gracias, Señor. Hemos impartido tu palabra, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para poder tener valentía y vencer, Señor, y poder acercarnos a ti, Señor. A comprender, Padre, que sin ti nosotros vamos a estar vacíos y solos, Señor. Vamos a sentir tristeza en vez de gozo, Señor. Pero cuando tenemos la llenura y el poder del Espíritu, Señor, vamos a ser fuertes y vamos a entender, Padre, que fuera de ti no hay gozo, Señor. Vamos a comprender que fuera de ti lo que hay es tristeza, Señor, desolación, papá. Pero cuando tu Espíritu se mueve dentro de nuestro corazón, lo que hay es un regocijo, dice la palabra. Por eso decía, regocijaos nuevamente en el Señor, para que no le demos cabida a los malos pensamientos, para que nuestra mente no piense que estamos derrotados, sino por lo contrario, que estamos llenos del poder de Dios y que venimos a adorar tu presencia en esta casa, Señor. Bendice a cada hermano, bendice a los pastores, bendice a cada ministro, Señor, que tú tienes en esta casa, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a cada persona que venga, Padre, a esta casa, Señor, y que puedan ser de buen testimonio, Señor, para que así se añadan lo que han de ser añadidos, Señor. Si nosotros tenemos buen testimonio como hermanos y nos gozamos, Señor, en un mismo sentir, Señor, vamos a recibir la llenura del Espíritu como lo hicieron estos hombres, Señor, pero ellos estaban en un mismo sentir, Padre. Cuando estamos en un mismo sentir, se derrama el poder del Espíritu Santo, pero cuando hay oposición no se puede sentir la presencia del Espíritu Santo, Señor. Tenemos que estar en comunión como hermanos, como ellos estaban aquí, dice la palabra, Señor. Y después de salir del aposento alto, Señor, el discurso que ellos hablaban, almas eran convertidas, Señor. Almas, Señor, eran transformadas, los enfermos eran sanados, dice, los paralíticos eran levantados, Señor, porque todos estaban en un mismo sentir, Señor, esperando esa llenura del Espíritu Santo, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por un día más, Señor. Gracias por haberme permitido, Señor, hablar de tu palabra. Llena de tu Espíritu a nuestros hermanos, Señor, y que todos nosotros, Señor, hablemos de la grandeza de tu poder. Ahora somos despedidos, Señor. Acompáñanos, Padre, como siempre lo hace, Señor, y que de nuestra boca salga el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Denle palmas a Dios.